Bueno, buenas tardes, días o noches. Ahora vamos a... Es un video que quería hacer de lo que es la historia de las matemáticas. Y básicamente nos vamos a enfocar, vamos a usar este libro que se llama, que es de la colección de, es de la colección 6 Sigma, ¿verdad? Sigma, perdón, de James R. Eames, y pues es el mundo de las matemáticas, ¿verdad? Pero básicamente vamos a ver nosotros lo que es la historia de las matemáticas. Vamos a ver este libro. Bueno, este libro es el Sigma, es el mundo de las matemáticas, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la historia de las matemáticas. El autor es James R. Newman. Y vamos a empezar básicamente, primeramente, por lo que es, digamos, dice que lo que es el prólogo, es más para ver cómo es, desde cómo se ha iniciado lo que es en sí el inicio de la historia de las matemáticas, que básicamente es nuestro tema de hoy. Dice, esta es una nota de la edición española que dice, la presente edición española sigue la organización de los textos de la edición sueca. La traducción de las notas introductorias de J.R. Newman, así como la de los textos anglosajones, se ha realizado sobre la edición americana. Los demás textos se han traducido a las lenguas en que fueron escritos. Sobre todo dice que la marcha de la cultura contemporánea parece indicar que dentro de pocos decenios sería imposible incluso la comprensión práctica de la vida cotidiana sin una cierta familiaridad con las modas de pensar matemáticas. Al publicar la versión española de la eficaz antología de J.R. Newman, el editor espera contribuir a divulgar esta convicción en el área de habla castellana y a suministrar al público no especializado una vía de acceso bastante llana. O sea, hacerlo un poquito más accesible a, digamos, a todo público. Aquí dice que las ediciones Grijalbo agradece al señor Adams Helms por la valiosa y desinteresada ayuda para la localización de direcciones de la extensa nómina de autores de Sigma y el ofrecimiento de la edición sueca para la mejor realización de nuestra versión castellana. Bueno, aquí estaban hablando de la edición castellana. Vamos a ver aquí ahora el prólogo, digamos, qué nos dice de la edición norteamericana. Dice, por ejemplo, dice, en esta época de contraste entre los estudios antiguos y los modernos, es necesario hablar de uno que no empezó con Pitágoras ni terminará con Einstein, para que el más antiguo y a la vez el más moderno de todos. Esto lo dijo J.H. Hardy, un gran matemático. Bueno, dice, prólogo de la edición norteamericana. Dice, un prefacio es a la vez un saludo y un adiós.
Dice, he trabajado durante tanto tiempo en esta obra que se me hace difícil despedirme de ella. Hace más de 15 años que comencé a reunir el material para una antología que deseaba que fuese portadora de la diversidad, la utilidad y la belleza de las matemáticas. Al principio parecía que la tarea no iba a ser tan ardua ni tan larga, pues por el conocimiento que poseía de la literatura general sobre el tema, no deseaba compilar una gigantesca colección de documentos. Pronto descubrí que estaba equivocado en mi apreciación. Los escritos populares sobre la naturaleza, el uso y la historia de las matemáticas no proporcionaban la variedad que esperaba. Por consiguiente, tuve que enfrentarme con la literatura técnica y erudita para destacar los ejemplos del pensamiento matemático que el lector medio pudiera seguir y apreciar. Era difícil hallar ensayos inteligibles entre los fundamentos y la filosofía de las matemáticas, la relación de las matemáticas con el arte y la música, y las aplicaciones de las matemáticas a los problemas sociales y económicos. Además, antes de pensar en escribir los comentarios que encabezan las distintas selecciones, resultaba que muchos textos significaban poco en sí mismos, aunque enriquecían el conjunto general. Se había pensado en el agrupamiento de los temas, en la interpretación del modo como habían sido escritos y el lugar que ocupaban en la evolución del pensamiento matemático. Así fue como el trabajo que yo esperaba terminar en 2 años se alargó casi 2 décadas. Lo que imaginé como un volumen de tamaño moderado ha resultado de dimensiones tales que incluso un autor indulgente consigo mismo debe reconocer como una obra extensa. No hay que olvidar de que pues esta colección son 6 tomos. He seleccionado para esta obra lo que mejor muestre el campo de las matemáticas, la riqueza de sus ideas y la multiplicidad de sus aspectos. Presento las matemáticas como una herramienta, un lenguaje y un mapa, como una obra, arte y un fin en sí misma, como un resultado de la pasión por la perfección. Dice, muchas lecciones son extensas. Desapruebo los textos que aburren. Comprender la lógica en matemática o la teoría de la relatividad no es un atributo indispensable de las mentes cultivadas. Dice también, entre otras cosas, dice, una antología es una obra de prejuicios. Esto no es menos cierto en una obra de matemáticas que cuando se trata de poesía o ficción. Ya para concluir este prefacio de J.R. Newman, dice que muchas personas me han ayudado en la realización de esta obra. Debo mucho más de lo que soy capaz de expresar a mi amigo y antiguo colaborador Robert Harsh por su consejo editorial. A otros amigos, hay otros compañeros, Ernesto Naguel, Sam Rosenberg, dice, a mi esposa, como siempre, fue juiciosa y paciente y animosa, al doctor Ralph Chaus, también a sus editores Jack Goldman, Tom Torre Bevans, Peter Cheus, entre otros. Esto es el prólogo de J.R. Newman. Vamos a ver también algo del prólogo
de lo que es la edición sueca. Dice, las matemáticas pueden considerarse por lo menos desde dos puntos de vista distintos. Por una parte, las matemáticas son en sí un arte, casi independiente de medios auxiliares exteriores o de otras ciencias. Tiene su propia curva de evolución, que no se deja influir por la utilidad práctica de los resultados abstractos. Dice, surge el otro punto de vista. Los matemáticos nunca han podido impedir que sus descubrimientos se aplicasen a la realidad, y a tal extremo se ha llegado que las matemáticas son la base teórica de nuestra civilización técnica, tanto en el aspecto bueno como en el malo. Las matemáticas tienen, por lo tanto, una posición clave dentro de la sociedad actual. Sin ciertos conocimientos matemáticos, nos sería muy difícil comprender un mundo en el cual el dominio técnico crece a un ritmo cada vez más acelerado. Dice, y esto es parte de lo que dice, en sueco existe una literatura popular y científica bastante extensa que trata de física atómica, astronomía, automatización, astronáutica, radio, televisión, etc. Sin embargo, se ha echado de menos entre nosotros una obra de conjunto que explicase cómo se han desarrollado y usado las matemáticas. Por eso dice que la traducción sueca de la gran antología de El mundo de las matemáticas por James R. Newman tiene por objeto superar esta falta. Y así, dice, entre otras cosas, dice, a esta cabalgata, dice que antes, dice, Newman empieza por una época remota, con el papiro de Rin, que data aproximadamente de 1700 a.C., fíjense, de ahí empieza la historia, y luego sigue adelante por un camino amplio hasta llegar a nuestros días. La lista de los colaboradores evoca la imagen de una procesión larga e ilustre. Dice, del campo matemático provienen Arquímedes, Descartes, Newton, Bernoulli, Euler, Laplace, Dedekind, Poincaré, von Neumann y muchos otros. Aparte de la física, astronomía, lógica matemática, estadística, economía y otros campos semejantes ponen entre otros a Galileo, Helmholtz, Moseley, Eddington, Jens, Schrödinger, Heisenberg, Berkeley, Matthäus, Fischer, Mach, Russell, Whitehead, Nagel, Mendeleev. Los representantes de las bellas letras son, por ejemplo, Plutarco, Swift, Lewis Carroll, Bernard Shaw y Aldous Huxley. Estos ya son físicos que no vamos a tratarlos en este tema. Dice, a esta cabalgata se une un gran número de ensayistas, biógrafos, historiadores y otras contribuciones actuales que junto con los autores mencionados corresponden a los 133 ensayos de esta obra. O sea, esta obra consta de 133 ensayos, uno de ellos es la Historia Matemáticas. Bueno, vamos a ver en sí lo que viene de la presentación de la edición española, y vamos ya a entrar a detalle con nuestra historia. Dice, los grandes matemáticos. Vamos a ver. Dice, cuando comencé a recopilar esta antología, decidí que tenía que incluir una historia biográfica sobre el tema.
Esto proporcionaría un marco para las otras selecciones y serviría al mismo tiempo como pequeña referencia manual para el lector general. No fue fácil encontrar una historia que fuera breve, autorizada, elemental y legible. Se tomó que el excelente y breve volumen de Turnbull, una historia biográfica, resultó ser el que satisfacía la pauta en todos aspectos. Es la historia de varios grandes matemáticos representativos en su tiempo en esta venerable ciencia. He intentado mostrar, dice el profesor Turnbull en su prefacio, cómo piensa un matemático, cómo su imaginación y también su razón le conduce a nuevos aspectos de la verdad. A veces ha sido necesario dibujar una figura o citar una fórmula, y en tales casos el lector que no guste de ellas puede pasarlas por alto y recoger un hilo un poco más adelante sin desalentarse. Bueno, así es como se empezó a formar los comentarios a los grandes matemáticos. Aquí viene, digamos, el índice, ¿verdad? Viene lo que es el prefacio a la tercera edición. Ya van varias. Pero de aquí, ya de los matemáticos que vamos a ver en nuestra historia, vamos aquí a mencionar a la mayoría de ellos. Vamos a empezar con, fíjense, en el siglo XVIII a.C., tenemos a Ames. En el 6 a.C. tenemos a Tales, Pitágoras. En el 5, Anaxágoras, Zenón, Hipócrates, Demócrito. En el 4, Arquitas, Platón, Eudoxo, Menecemo. En el 3, Euclides, Arquímedes, Apolonio. En el 2, Hiparquio. Y 1 ya después de Cristo tenemos a Menelao. En el 2, Ptolomeo. En el 3, a Ero, Papus y Diofanto. En el 6, Aryabhata. En el 7, a Brahmagupta. En el 12, Leonardo de Pisa. Y ya en el 16, que es más o menos ya después, más como se inventa la imprenta, está, digamos, bueno, se imprime una imprenta en 1500 y pico. Scipio Ferro, tenemos a Tartaglia, Cardán, Copérnico, Vieta, Napier, el creador de los logaritmos, Galileo, Kepler, Cavalier. En el 17 ya está Descartes, Fermat, ya más conocidos, Pascal, Wallis, Barrow, Gregory, Newton, Leibniz, Jacques Bernoulli, Jean Bernoulli. Ya en el 18 aparece Euler, de Moitre, Taylor, Maclean, de Lambert, Lagrange, Laplace, Cauchy. Ya en el 19 está Gauss, von Stauss, Abel, Hamilton, Galois, Riemann, Sylvester, Keiler, Westermann y muchos otros. Y en el 20 pues está Ramanujan y muchos matemáticos que aún viven, bueno, en este caso ya fallecieron. Es lo que vamos a estar viendo ahorita, ¿verdad? Entonces empezamos con los primeros inicios, que aparecen Tales, Pitágoras y los pitagóricos. Y dice, actualmente, con toda nuestra experiencia acumulada en mediciones exactas, nos parece un acontecimiento notable que unas líneas trazadas en el interior de una montaña desde distintos puntos se encuentren y formen un túnel. Cuando más maravilloso resulta que líneas que salían de los ángulos de un cuadrado perfecto pudieran ser construidas formando un ángulo determinado y conducidos con, fíjense más,
éxito hasta un punto cientos de metros más arriba. Esto y más es lo que representa la construcción de una pirámide y fue hecho por los egipcios en un pasado remoto más lejano que la época de Abraham. Desgraciadamente, no tenemos ningún documento real que nos explique quién fue el primero en descubrir las matemáticas suficientes para una construcción de este tipo, pues es evidente que tales edificaciones gigantescas requerían planos y modelos muy exactos. No obstante, se encuentran muchas exposiciones generales de origen de las matemáticas en Egipto, en los escritos de Heródoto y otros viajeros griegos. Heródoto dice de cierto rey Sesostris. Fíjese lo que nos dice. Dice, este rey dividió la tierra entre todos los egipcios, de tal manera que cada uno recibiera un cuadrilátero del mismo tamaño, y que él pudiera obtener sus rentas de cada uno, imponiendo una tasa que debía ser pagada anualmente. Pero todo aquel de cuya parte el río hubiera arrastrado algo, tenía que notificarle lo ocurrido. Entonces él enviaba supervisores que debían medir en cuánto había disminuido la tierra para que el propietario pudiera pagar de acuerdo con lo que le restaba en proporción a la tasa total impuesta. De esta forma, me parece que se originó la geometría que luego pasó a Eleas. Y lo que nos dice, luego Platón señala en su libro Fedro, dice, en la ciudad egipcia de Naucratis había un famoso dios antiguo, cuyo nombre era Teut, a quien estaba consagrado el pájaro llamado Ibis, y era el inventor de muchas artes, tales como la aritmética, el cálculo, la geometría, la astronomía, el juego de damas y los dados, pero su gran descubrimiento fue el uso de las letras. Fíjense más que interesante. Y luego aquí aparece Aristóteles también. Dice, según Aristóteles, las matemáticas se originaron porque la clase sacerdotal de Egipto tenía el tiempo necesario para dedicarse a su estudio. Más de 2000 años más tarde, se obtuvo una corroboración exacta de esta observación mediante el descubrimiento de un papiro conservado actualmente en la colección Ring en el British Museo. Fíjense nomás, ahí están, digamos, las primeras nociones de cómo supuestamente pueden haber nacido las matemáticas. Dice, entre estos primeros viajeros que había, se encontraba Tales, que era un rico comerciante de Mileto, que vivió aproximadamente desde el 640 hasta el 550 a.C. Tenía mucho éxito como hombre de negocios. Sus tareas como mercader le llevaron a muchos países y su ingenio natural le permitió aprender de las novedades que veía. Fue conocido por sus admirados compatriotas de generaciones posteriores como uno de los 7 sabios de Grecia. Muchas leyendas y anécdotas se reúnen en torno a su nombre. Se dice que una vez Tales estaba encargado de algunas mulas cargadas con sacos de sal. Mientras cruzaban un río, uno de los animales resbaló. Al disolverse, en consecuencia, la sal en el agua, su peso disminuyó instantáneamente. El astuto animal, como es natural, se sumergió
deliberadamente en el próximo vado, y continuó este truco hasta que Tales atinó con la feliz solución de llenar el saco de esponjas. Este demostró ser un remedio eficaz. En otra ocasión, Tales, que preveía una cosecha de olivas extraordinariamente finas, se apoderó de todas las prensas de olivas del distrito. Una vez obtenido este monopolio, pues se convirtió en el jefe del mercado y pudo dictar sus propias conclusiones. Dice ya Tales era lo que más o menos se dedicaba. Dice, Tales nunca olvidó las deudas que contraída con los sacerdotes de Egipto, y cuando ya era un anciano, aconsejó firmemente a su discípulo Pitágoras que les hiciera una visita. Pitágoras, actuando de acuerdo con este consejo, viajó y obtuvo una amplia experiencia que le fue de gran utilidad cuando, a la larga, se estableció y reunió sus propios discípulos a su alrededor, llegando a ser aún más famoso que su maestro. Se supone que Pitágoras era nativo de Samos y pertenecía como tales a la colonia jónica de griegos, establecida en la costa e islas occidentales de lo que actualmente denominamos Asia Menor. Vivió desde aproximadamente 569 a.C. hasta 500 a.C. En el año 529 se instaló en Crotona, una ciudad de la colonia dórica en el sur de Italia, y ahí comenzó a disertar sobre filosofía y matemáticas. A su cátedra acudía una muchedumbre de entusiastas de todas clases. Muchas de las clases altas le escuchaban, e incluso las mujeres infringían una ley que les prohibía asistir a reuniones públicas y acudían a oírle. Entre las más atentas se encontraba Teano, la joven y hermosa hija de su huésped Milo, con la cual se casó. Teano posteriormente escribió una biografía de su marido, pero desgraciadamente se ha perdido. Vamos acá en Pitágoras. Dice, la hermosa estrella pentagonal fue un símbolo distintivo de la hermandad pitagórica, símbolo idóneo de las matemáticas que descubrió la escuela. También fue el símbolo de la salud. En realidad, los pitagóricos se interesaban especialmente por el estudio de la medicina. Gradualmente, a medida que se extendía la sociedad, las enseñanzas de antaño acumuladas oralmente fueron confiadas a la escritura. Se cuenta que de esta forma, la copia de un tratado de Filolao pasó finalmente a ser propiedad de Platón, un acontecimiento probablemente muy significativo en la historia de las matemáticas. En matemáticas, los pitagóricos hicieron grandes progresos, particularmente en la teoría de los números y en la geometría de áreas y volúmenes. Fíjense nomás, todos esos eran los pitagóricos. Sigue la historia, pues la historia es muy interesante. Ahora vamos a pasar lo que es a Eudoxo y la escuela de Atenas. Dice, un segundo estudio en la historia de las matemáticas tuvo lugar durante los siglos 5 y 4 antes de Cristo, y está relacionado con Atenas, pues Atenas ascendió a una posición de preeminencia después de las maravillosas
victorias del Maratón y Salamina a principios del siglo V, cuando los griegos vencieron a los persas. La ciudad se convirtió no solo en el centro político y comercial, sino también en el centro intelectual del mundo griego. Sus filósofos afluyeron del este y del oeste. Muchos de ellos eran notablemente matemáticos y astrónomos. Tal vez los más importantes fueron Hipócrates, Platón, Eudoxo y Menecmo. Contemporáneos de los tres últimos fue Arquitas, el pitagórico que vivió en Tarento. Tales y Pitágoras, que habían puesto los fundamentos de la geometría y la aritmética, la escuela de Atenas se concentró en aspectos especiales de la superestructura, y bien por accidente o por predestinación, se encontraron envueltos en tres grandes problemas. Primero, la duplicación del cubo. Segundo, la trisección de un ángulo dado. Y tercero, la cuadratura del círculo. Por ejemplo, Hipócrates descubrió, al intentar cuadrar el círculo, que podían dibujarse dos figuras en forma de luna, la suma de cuyas áreas fuera igual a la de un triángulo rectángulo. La secuela e intentos de este tipo fue la invención del cálculo integral por Arquímedes, que vivió en el siglo siguiente, pero su primer éxito en el método no se refería al área del círculo, sino a la de la parábola, cuya curva había sido descubierta por Meneceno. Fíjense más, ya andamos acá con Arquímedes. Y luego tenemos a otro, Anaxágoras, que provenía de Esmirna. Dice que fue uno de los primeros filósofos, llevó la nueva ciencia de Jonia a Atenas. Se dice que descuidó sus propiedades, que eran considerables, para dedicarse a la ciencia, y respondiendo a la pregunta sobre cuál era el objeto de haber nacido, señaló: la investigación del sol, la luna y el cielo. En Atenas compartió las distintas suertes de su amigo Pericles, el gran hombre de Estado, y una vez fue encarcelado por impiedad. Sabemos esto por un antiguo relato que añade que, mientras estaba en la cárcel, escribió o diseñó la cuadratura del círculo, una alusión breve pero interesante al famoso problema. Y sigue Hipócrates, es otro matemático, ¿verdad? Y vamos ahora a lo que es entre Crotona y Tarento, en la costa del Golfo del sur de Italia, se encontraba la ciudad de Elea. A cada uno de estos lugares lo podemos asociar con un gran filósofo o matemática o matemático. Pitágoras, por ejemplo, había instalado en Crotona su cátedra casi 2 siglos más tarde. Arquitas construyó sus modelos mecánicos en Tarento. Pues agudo y original pensador, desempeñó el papel de crítico filosófico de los matemáticos, y algunos de sus objeciones a las ideas en boga sobre movimiento e infinitesimos fueron realmente muy sutiles. Y luego apareció Demócrito, el gran filósofo de Tracia, contemporáneo de Arquitas y Platón. Formuló algunas preguntas similares. Demócrito ha sido famoso durante mucho tiempo por el creador de la teoría atómica, especulación desarrollada inmediatamente por Epicuro, que proporcionó más tarde un gran tema al poeta latino Lucrecio. No obstante, la obra matemática de Demócrito solo ha visto la luz
muy recientemente. Esto sucedió en 1906, cuando Heisenberg descubrió un libro perdido de Arquímedes, titulado Método. Ahí vemos que Arquímedes consideraba a Demócrito como el primer matemático que estableció correctamente la fórmula del volumen de un cono o de una pirámide. Cada uno de estos volúmenes era la tercera parte de un cilindro a un prisma circunscritos con la misma base. Fíjense nomás. Todo está muy interesante. Todos estos matemáticos antiguos, pues antes de... Y luego ya después aparecen en Alejandría Euclides, Arquímedes y Apolonio. Dice, hacia finales del siglo IV a.C., la escena del saber matemático pasó de Europa a África. Aquí tenemos que al joven príncipe y soldado, que le llaman Alejandro de Macedonia, conquistó el mundo griego por medio de una serie extraordinaria de brillantes victorias y concibió la idea de formar un gran imperio. Pero murió a la edad de 33 años, 323 a.C., solo 2 años después de la fundación de la ciudad de Alejandría, que lleva su nombre. Había planeado esta fortaleza próxima a la desembocadura del Nilo, a una escala magnífica, y el resultado cumplió con mucho sus deseos. Geográficamente era el lugar de reunión adecuado para griegos, judíos y árabes. Ahí se conservó en grandes bibliotecas lo más admirable de la filosofía griega. Se perfeccionaron las matemáticas de los antiguos. El genio intelectual de los griegos entró en contacto vivo con el genio moral y espiritual de los judíos, y se realizó la traducción de la versión bíblica de los 70 de las escrituras del Antiguo Testamento, y a su debido tiempo fue ahí donde pensaron y prosperaron los grandes filósofos de la temprana iglesia cristiana. La ciudad permaneció, pese a los altibajos, durante unos 600 años, pero sufrió sensibles pérdidas en los violentos tiempos que siguieron. Al fin, se produjo en el año 642 después de Jesucristo, cuando una gran corriente de invasiones árabes surgió en el oeste, y Alejandría cayó en manos del califa Omar. Una gran biblioteca, estimada en 700,000 volúmenes, se perdió o fue destruida en esta serie de desastres. Pero, felizmente, un remanente de esta incalculable riqueza se infiltró hasta los días posteriores, cuando los árabes que siguieron a los primeros guerreros llegaron a apreciar los botines sobre los que se habían arrojado. Ptolomeo, el sucesor de Alejandro en sus dominios africanos, había fundado esta biblioteca hacia el año 300 antes de Jesucristo. En efecto, había creado una universidad, y Euclides se encontraba entre los primeros maestros. Sabemos poco de su vida y su carácter, pero probablemente pasó sus años de instrucción en Atenas antes de aceptar la invitación de Ptolomeo para instalarse en Alejandría. Enseñó durante 20 o 30 años, escribiendo sus conocidos elementos y muchas otras obras de importancia. Esta enseñanza produjo frutos notables en las realizaciones de Arquímedes y Apolonio, dos de los principales miembros de la universidad. Sin más, aquí tenemos a la biblioteca
de Alejandría. Dice, por ejemplo, de Alejandría. Aquí tenemos de Alejandría. Luego viene, digamos, Arquímedes. Dice, Arquímedes de Samos y Apolonio de Perga siguieron a Euclides. Después de los incomparables descubrimientos de Eudoxo, también consolidadas por Euclides, había llegado el momento de la gran labor constructiva, y aquí estaban los gigantes para hacerlo. Arquímedes, uno de los más importantes de todos los matemáticos, fue el hombre práctico de sentido común, el Newton de su época, podríamos decir, que poseía la habilidad imaginativa y la perspectiva para tratar la geometría métrica y la mecánica, y que incluso inventó el cálculo integral. Apolonio, uno de los más grandes geómetras, dotado para ver la forma y el diseño, siguió la dirección de Menemo y perfeccionó la geometría de las secciones cónicas. Sembraron a manos llenas las semillas de las matemáticas puras, y la cosecha fue recogida a su debido tiempo por, ¿quién cree?, Kepler y Newton. Se sabe poco de los hechos externos de la vida de Arquímedes. Su padre fue Fidias, el astrónomo, y posiblemente se hallaba relacionado con el rey de Siracusa, Hiero II, que era su amigo. De joven, Arquímedes pasó algún tiempo en Egipto, seguramente en Alejandría, con los sucesores inmediatos de Euclides, tal vez estudiando con el mismo Euclides. Luego, al regresar Arquímedes, se instaló en Siracusa, donde obtuvo su gran fama. Perdió su vida en el año 212 a.C., a los 75 años de edad, en la confusión que siguió a la toma de Siracusa por los romanos. Roma y Cartago estaban luchando en las destructoras guerras púnicas, y Sicilia, con su capital Siracusa, se extendía entre ellas como tierra de nadie. Durante el sitio de Siracusa por los romanos, Arquímedes dedicó su habilidad a desconcertar al enemigo, de manera que éste aprendió a temer las máquinas y artificios de este intérprete viejo griego. Plutarco relata vivamente la historia de cómo finalmente Marcelo, el jefe romano, dijo a sus hombres: no acabaremos nunca de luchar contra este briareo geométrico que utiliza nuestros barcos como tazas para vaciar el agua del mar. Rechaza nuestra zambuca con sus catapultas, y con la multitud de proyectiles que arroja sobre nosotros, supera a los centímanos de la mitología. Pero no sirvió de nada, pues sus soldados, en cuanto veían un trozo de cuerda o de madera que caía de la muralla, gritaban: ¡ahí está! Y declarando que Arquímedes hacía funcionar alguna máquina contra ellos, daban media vuelta y huían. El briarero geométrico, evidentemente, no atribuía ninguna importancia a estos juguetes, los cuales no eran más que distracciones de la geometría en juego. La ocupación de las matemáticas y de todo tipo de habilidad dirigida al uso y al beneficio era innoble y sórdida. No merecía ser registrada por escrito. Tal era la opinión de Arquímedes. Sostuvo estos puntos de vista hasta el fin,
pues aún después de la caída de la ciudad, continuó estudiando matemáticas. Había dibujado un diagrama en la arena y estaba ya absorto en sus pensamientos cuando los soldados le derribaron, como ha señalado Whitehead. La muerte de Arquímedes a manos de los soldados romanos simboliza un cambio mundial de primera magnitud. Los romanos eran una gran raza, pero estaban condenados a la esterilidad que acompaña a la calidad práctica. No eran suficientes soñadores para llegar a nuevos puntos de vista que podrían proporcionar un control más fundamental sobre las fuerzas de la naturaleza. Ningún romano perdió su vida porque se encontraba absorto en la contemplación de un diagrama matemático. Así fue como, digamos, Arquímedes perdió la vida a mano de los romanos. Pues siguiendo con nuestra historia de las matemáticas, ¿verdad? Vamos aquí tenemos otros protagonistas. Tenemos, por ejemplo, lo que es la segunda escuela de Alejandrina, de Papos y Diofanto. Dice, la edad de oro de las matemáticas griegas llegó a su fin con la muerte de Apolonio. A partir de los tiempos de Tales había una cadena continua de matemáticos importantes, pero aproximadamente hasta el siglo III después de Cristo, cuando Herón, Papos y Diofanto dieron una vez más fama a Alejandría, parece no haber habido ningún matemático de preeminencia. Durante este intervalo de casi medio milenio, la presión de la cultura romana había desalentado a los matemáticos griegos. Si bien se mantuvo un cierto interés por la mecánica y la astronomía, y la época produjo el gran astrónomo Hiparco y dos notables comentaristas, Menelao y Ptolomeo. Menelao vivió hacia el año 100 y Ptolomeo tal vez era 50 años más joven. Ptolomeo dice que fue un buen geómetra, siempre está recordado por su trabajo en astronomía. Trató este tema con una perfección comparable a la alcanzada por Euclides en geometría. Y luego tenemos a lo que es Herón de Alejandría. También fue un genio muy práctico por considerables virtudes matemáticas. Así fue en esa época. Vamos aquí, siguiendo con nuestra historia de las matemáticas, y nos vamos, digamos, a lo que es el Renacimiento, con Napier y Kepler, que el nacimiento del análisis. Dice, después de la muerte de Papus, la matemática griega y en realidad la europea permaneció inactiva durante casi 1000 años. La historia de la ciencia pasó casi en su totalidad a la India y Arabia, y la introducción de la notación decimal de la India en Europa fue con mucho el acontecimiento más importante del tiempo. Dice Nicolás Fontana, fue 1500-1557. El otro fue Girolamo Cardán, que fue un turbulente hombre de genio, muy poco escrupuloso y muy indiscreto, pero de un imponente talento matemático. Aparte era astrólogo, filósofo, jugador, algebrista, físico, y no obstante, padre y defensor de un asesino hereje, y sin embargo receptor de una pensión del Papa, ocupó la cátedra de matemáticas de Milán
y también practicó la medicina. Allá por los italianos. Y siguen medio siglo más tarde, apareció Stevinus, que puso su impronta en obras sobre estática, aerostática, y empezó también Galileo. Bueno, antes de Galileo estuvo José Napier, que fue el creador de los logaritmos. ¿Vea? Hizo todo un acontecimiento con los famosos logaritmos. Sigue Napier. Viene posteriormente, tenemos que los logaritmos de Napier entusiasman mucho a Kepler. Muy interesantes porque dice, hablando de Kepler, que dice que el interés de Kepler por las estrellas y los planetas se desarrolló a medida que se escribía con el gran Tycho Brahe, el cual tenía encantado incluso a reyes con sus descubrimientos. Cuando Brahe perdió, andando el tiempo, la protección real y comenzó a vagabundear, aceptó su puesto en el nuevo observatorio cerca de Praga. Incluso convenció a Kepler, que también era bastante inestable, para que fuera su ayudante. Este arreglo se hizo en 1599 por sugerencia de Rodolfo II, un monarca taciturno muy aficionado a la astrología, que tenía la esperanza de que estos dos maestros astrólogos dieran distinción a su reino. En esto se vio defraudado, pues la colaboración entre estas dos fuertes personalidades, con su formación notablemente distinta, no fue un éxito. No obstante, la experiencia fue buena para Kepler, especialmente cuando también a él le llegó la influencia de Galileo. Esto contribuyó a estabilizar su genio voluntarioso. Cuando Tycho murió en 1601, Kepler le sucedió como astrónomo, pero su carrera se vio perseguida por la mala suerte. A menudo no le pagaban. Su mujer murió y una segunda aventura matrimonial tampoco demostró tener más éxito, pese a que él actuó con la máxima reflexión, analizando y pesando cuidadosamente las virtudes y, fíjense, las virtudes y defectos de varios jóvenes damas hasta quedar satisfecho. Esto es una advertencia para todos los científicos de que hay asuntos en la vida que se escapan al peso y la medida. El axioma de Arquímedes tiene sus limitaciones. Kepler rebosaba ideas nuevas, gozando de gran sensibilidad para los números y la música, e inspirado cada vez más por las nociones de Pitágoras, buscaba la armonía subyacente del cosmos. Todo eso. Tiene tres famosas leyes que él hizo. La primera, que es la órbita de todo planeta, es una elipse con el Sol en un foco. La dos, la línea que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Y 3, el cuadrado del período del planeta es proporcional al cubo de su distancia máxima del Sol. En el caso de la Tierra, el período es desde luego un año, y así esta tercera ley indica que un planeta situado a doble distancia del Sol tardaría casi 3 años en describir su órbita, puesto que el cubo de 2 es solo un poco menor que el cuadrado de 3. La segunda ley de Kepler es notable como ejemplo temprano del cálculo infinitesimal. Pertenece al mismo orden de matemáticas que la definición dada por Napier de un logaritmo. Eso es lo que hizo, digamos, Kepler. Y seguimos con Descartes,
Pascal, los primeros geométricas franceses y sus contemporáneos. Pero esto lo vamos a dejar en nuestra parte de historia de las matemáticas 2, para que vayamos, no se nos abran tan largos estos videos. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Estamos con la historia de las matemáticas.